Estimados amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Poder Estratégico. La amenaza proveniente de Rusia no es solo para los países que solían formar parte de la Unión Soviética o aquellos que tienen fuerzas militares más débiles, sino también para los países cercanos a sus fronteras. De acuerdo con un nuevo análisis del Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca, es muy probable que Rusia use su fuerza militar para desafiar a los países miembros de la OTAN. Esta nueva evaluación, que es preocupante y alarmante, surgió como respuesta a una cuestión parlamentaria hecha por la ministra de Defensa de Dinamarca, Trine Bramsen, en la cual el Servicio de Inteligencia ofreció un análisis actualizado sobre las actividades rusas en la región del norte europeo. Esa alerta llega en un momento en que Dinamarca y otros países europeos han concluido que es necesario aumentar rápidamente las inversiones en sus fuerzas armadas para disuadir a Rusia o por lo menos mostrar resistencia. La capacidad de Rusia para adaptarse a las sanciones y bloqueos occidentales en lo que se refiere a la economía y a la producción militar ya es cosa del pasado. Varios gobiernos europeos ahora están hablando de tener solo unos años para acelerar sus esfuerzos de producción militar. La ministra de Defensa, Trine Bramsen, destacó la urgencia de actualizar las defensas ante la situación actual de la política de seguridad europea. Ella afirmó que el gobierno va a intensificar sus planes en ese sentido, claramente en respuesta a la preocupación creciente generada por el conflicto que ya dura casi 2 años en Ucrania. Dinamarca está en lo cierto al preocuparse. El mundo está al borde de un conflicto. Los Estados Unidos tienen planes de desplegar armas nucleares en el Reino Unido y como respuesta, Rusia está dando indicios de que podría hacer lo mismo en Cuba, reavivando recuerdos de la Guerra Fría. Es importante notar que el informe de inteligencia menciona el término desafiar a la OTAN, pero eso no significa necesariamente que Rusia esté preparándose para entrar en guerra con la alianza militar más poderosa del mundo. Actualmente, los informes sugieren que es improbable que Rusia quiera iniciar un conflicto militar con la OTAN. Por lo tanto, no hay una amenaza militar directa a Dinamarca en el momento, a diferencia de lo que ocurre con Polonia, Finlandia y Suecia. Sin embargo, todavía hay señales preocupantes, y Rusia está lista para acercarse al borde del conflicto, sea por su economía inestable o por el conflicto continuo en Ucrania. Los informes de inteligencia también resaltan que Rusia probablemente tendrá cuidado para evitar que sus actividades militares accionen el artículo 5 de la OTAN, que prevé una respuesta colectiva en caso de ataque a un miembro de la alianza. Sin embargo, es muy probable que Rusia tenga la intención de usar su fuerza militar para desafiar a los países de la OTAN sin provocar una reacción inmediata. Pero entonces, ¿cómo podría Rusia desafiar militarmente a las naciones del Báltico sin accionar una reacción del artículo 5, especialmente ahora que Suecia probablemente se unirá a la alianza este año? Uno de los primeros pasos sería ejercer presión sobre países individuales, violando sus fronteras territoriales con aeronaves o buques de guerra, o posicionando tropas a lo largo de las fronteras de esos países, sin embargo, iniciar una guerra directa. El artículo 5 establece que un ataque contra un país miembro de la OTAN es considerado un ataque contra toda la alianza. Con Finlandia y Suecia uniéndose a la OTAN, la posición estratégica de Rusia en la región del Mar Báltico se ha debilitado. A pesar de que Rusia no es capaz de reforzar sus fuerzas a corto plazo para recuperar la ventaja militar en la región, los rusos están buscando construir fuerzas y establecer nuevas unidades en el Mar Báltico y en la parte noroeste de Rusia. El jefe de las Fuerzas Armadas danesas, general Flemming Lentfer, observó: desde el punto de vista militar, Rusia parece estar más fuerte de lo que se esperaba después de casi 2 años de guerra en Ucrania. Para el general, se está volviendo cada vez más evidente que Rusia está avanzando rápidamente en la transición de su economía y producción para un modelo orientado a la guerra. Ellos están reconstruyendo su poder de combate y aumentando el tamaño de sus arsenales mucho más rápidamente de lo que se pensaba en respuesta a la guerra en Ucrania y a las sanciones internacionales. El analista militar de la Academia de Defensa danesa, Anders Bock Nielsen, anteriormente describió cómo podría ser un posible ataque ruso a un país miembro de la OTAN. Él destaca que el objetivo a largo plazo de Rusia es desestabilizar la alianza, esperando que la garantía del artículo 5 de asistencia mutua entre los miembros de la OTAN termine siendo solo palabras vacías y sin efecto. Rusia no está pensando en intentos de conquistar territorios, lo que es improbable. Sin embargo, pueden realizar operaciones que paralicen los procesos de toma de decisión de la propia OTAN. Esas medidas rusas ya están siendo implementadas por Vladimir Putin en este momento. Turquía anunció que Putin debería visitar el país en breve, todavía este mes, en lo que sería la primera viaje del líder ruso a un país miembro de la OTAN desde que ordenó la invasión de Ucrania hace 2 años. Se espera que el presidente Erdogan reciba a Putin principalmente para discutir cooperación energética, seguridad en Siria y la guerra en Ucrania, que probablemente será un tema central. Los viajes de Vladimir Putin al exterior se han limitado debido al riesgo de posible detención en razón de la orden emitida por el Tribunal Penal Internacional por supuestos crímenes de guerra. El tribunal emitió una orden contra Putin el 17 de marzo del año pasado por supuestos crímenes de guerra relacionados con las presuntas deportaciones de niños de Ucrania. Turquía no ha firmado el Estatuto de Roma que estableció el tribunal y no está obligada a seguir sus decisiones. Sin embargo, es un Estado miembro de la OTAN que se enfrenta a Rusia en Ucrania, proporcionando apoyo material y financiero, además de observar a soldados retirados de la alianza o incluso dejando sus puestos para unirse al conflicto en Ucrania en apoyo a los ucranianos. Erdogan ha buscado mediar la paz entre las partes en conflicto y revitalizar un acuerdo respaldado por la ONU que ayudó a negociar en 2022. Ese acuerdo permitió exportaciones de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Agradezco por ver nuestros videos de análisis diarios aquí en el canal.
canal. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones.